que tiene alguien que también está, buenas, Patri, ¿cómo estás? Metiste que también tiene alguien en su entorno que está con algo similar. Está bueno que le pediste el test de VIH también junto al de TBC, ¿sí? Perfecto, para que agrego ahí. Bien, vos le pedís la vaciloscopía, le pedís la vaciloscopía, perfecto, y ponés VAR positivo. Pongo que la vaciloscopía es positiva y que hay presencia de VAR, sí. Perfecto, vaciloscopía se informa con el sistema VAR directamente. Si pedís una vaciloscopía, es o vaciloscopía de esputo, pedís obviamente, y es Claro. o VAR positivo o VAR negativo, ¿sí? Es un pequeño detalle para corregir, ¿sí? Ah, dale. ¿Tá? Pones vaciloscopía de esputo, VAR positivo, VAR negativo. El positivo es Dale. con el signo de más, ¿sí? En ese caso. Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, ahí está. Perfecto. Está bien el caso, Ari, ¿eh? No está mal el caso. Admitir, ahí está. ¿Gustaría pedirle una radiografía de tórax? La pidió, ¿eh? Pide una radiografía de tórax y dice Perdón, que no tiene escuché. infiltrados alveolares, si no me equivoco, ¿no, Ari? Sí, sí, están los infiltrados alveolares. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, bueno, ¿cómo empezarías? Porque vieron que no es como, uno no tiene que dar como una clase directamente y hablar exactamente, decir, bueno, el Mycobacterium es esto, 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 bueno. Le tiene que abrir el lugar a que el docente realice algunas preguntas, ¿sí? En este caso, vos explicarías que la sintomatología que tiene es la que indica, entonces es la indicativa de TBC, ¿sí? Claro. Entonces, por eso vos abordás por ese lado, y bueno, y si yo te preguntaría qué es la vaciloscopía o qué buscas en una vaciloscopía, ¿qué me dirías vos? El diagnóstico. Perfecto, estás buscando el bacilo directamente, ¿sí? Claro. La presencia del bacilo. Algo a acordarte es que por más que la vaciloscopía te dé negativa, también se espera dar un cultivo de esto, ¿sí? Se espera Sí. hacer un cultivo, ¿sí? Porque así todo de negativa, a ver, dice que no se escucha bien, a ver, vamos a acercar un poco. Así todo ¿ahí se escucha mejor, chicos? Se escuchaba bien igual, ¿eh? Bueno, por Yo ahí es el escucho bien. internet de algunos. Así toda la vaciloscopía escucha bien, ahí está. Perfecto, gracias, Neri. Así toda la vaciloscopía de positiva si da negativa, lo que tienen que saber es que sí o sí igual se va a hacer un cultivo con respecto a esto. Y la cantidad de positiva que dé la vaciloscopía va a ser la cantidad de bacilos que se encuentren en la expectoración, en el esputo, y que va a dar como una especie de carga viral, sería, ¿no? No es carga viral porque no es un virus, pero es como la especie de cantidad de carga que tenga. A mayor positividad del VAR, es decir, más nos ratifica el diagnóstico de TBC, ¿sí? Con respecto a la TBC, ¿sabes cuáles son los antibióticos que se utiliza, Ari? Sí, sí, los tengo. ¿Los podés decir, por favor? ¿Los tenés ahí a mano? Sí, los tengo, los tengo. Me los Dale. aprendí. Rindo mañana yo, así que los tenía que aprender. Tenemos despacio, si hay alguien que no los tiene, los puede anotar. Dale. Silvia nos había dicho que podíamos usar la memotecnia RIPE, como muerto. Exactamente. Si no tomás, RIPE. Y teníamos la rimpancicina, que esa iba a inhibir en la síntesis del ARN. Teníamos la isoniazida, que inhibe en la síntesis de ácidos micólicos. La piracinamida, que inhibe en la síntesis de la membrana bacteriana. Y el etambutol, que inhibe en la incorporación de ácidos micólicos a la pared. Perfecto, perfecto. Algo que tienen que tener muy en claro es ahí cuando habló del ácido micólico, porque el lunes preguntó a qué se refería mico, ¿sí? Con Mycobacterium, ¿sí? Y algunos, ella en el video comenta que en un momento se pensaba que era como un hongo, por eso mico, pero en realidad el mico es de los ácidos micólicos, ¿sí? Es muy importante esto, los ácidos micólicos, porque primero que es una bacteria intracelular, ¿sí? El Mycobacterium o bacilo de Koch, como lo quieran llamar, está bien.
no es ni gran positiva ni gran negativa, ¿sí? No tiene tinción de ninguna de las dos. Para esta se usa la tinción de Cie-Nielsen. ¿Por qué se utiliza? Precisamente porque es un bacilo alcohol resistente, ¿sí? Por eso es bar positivo, digamos. Se encuentra el bacilo ácido alcohol resistente si está presente o no. ¿Qué indica que es ácido alcohol? Precisamente tiene esta cobertura de ácido micólico, que es la que impide tinción normal, que la tinción normal, tanto de gran positivo como negativo, se pueda hacer sobre él. Entonces hay que hacer una tinción sobre Cie-Nielsen, se llama la tinción, ¿sí? ¿Estos lo saben todo? Sí. Bueno, si hay alguien que no lo tenga, que pare y que pregunte, ¿sí? Bueno, recuerden, yo voy a explicar un poquito el mecanismo de cómo ingresa el Mycobacterium de manera breve. Cualquier cosa que no sepan, que no entiendan, me preguntan, me frenan, ¿sí? El Mycobacterium va a ingresar, obviamente entra por aerosoles, acuérdense que es muy persistente en el ambiente, por eso es muy importante que las zonas no sean cerradas, que estén siempre bien ventiladas, ¿sí? Y tarda muchas horas en caer. Una vez que cae al piso es imposible que se vuelva a levantar porque no tiene la capacidad de ser volátil, pero sí se sostiene muchas horas en los ambientes suspendidos. Una vez que ingresa al organismo por aerosoles, ingresa, obviamente va a atravesar el trípode defensivo. Recordemos cuál es el trípode defensivo. Tenemos la IgA secretora, tenemos los péptidos microbicidas y tenemos el mucus, ¿sí? Mucus producido por las células calciformes, ¿sí? Los péptidos microbicidas como la lisozima y la lactoferrina. Y después también tenemos la IgA secretora, que es producida por los plasmocitos que se encuentran en el MALT. El MALT es el tejido linfoide asociado a mucosas que se encuentra por debajo del epitelio, ¿sí? Que en donde van a estar estos plasmocitos, que son linfocitos B maduros, que maduraron, van a producir IgA, y a través de conectarse a un receptor de transmembrana que está en la parte basal del epitelio, pueden atravesar y salir hacia la luz, ¿sí? Y ahí se convierte en secretora, cuando se une al receptor, porque el receptor le da una parte secretora. Bueno, supongan que atravesó todo esto, continuó, llegó al alveolo, se encuentra con el macrófago alveolar o tisular, como le quieran llamar, cualquiera de los dos está bien. El macrófago tisular va a fagocitar, el macrófago alveolar va a fagocitar y en vez de poder eliminarlo, no lo puede eliminar, ¿sí? Es resistente. ¿Y qué va a pasar? Empieza como a manejarlo al macrófago, por decirlo así, ¿sí? Lo que hace en primera medida es hacer que el macrófago libere interleucinas y citocinas, ¿sí? Va a liberar las interleucinas y factor de necrosis tumoral, ¿sí? Acuérdense, los cuales, esos son los que provocan la inflamación y un poco el aumento de la temperatura también, por eso empieza a aparecer la fiebre, ¿sí? Y a su vez, mientras está sucediendo esto, ¿sí? Obviamente estas interleucinas que libera también provocan que haya aumento de llamado, son quimiotáxicas, van a venir más macrófagos al lugar. El problema es que cuando lleguen más macrófagos también van a ser infectados por el bacilo de Koch o el Mycobacterium. Entonces, mientras está sucediendo esto también, ¿qué va a pasar? La célula dendrítica, ¿sí? Va a endocitar al Mycobacterium, lo va a procesar, obviamente, y va a viajar hacia el ganglio a presentarlo. ¿Qué pasa en este caso? En este caso pasa algo clave. El Mycobacterium tiene la capacidad de alentizar, realentiza la célula dendrítica. Normalmente, entre 3 y 4 días la célula dendrítica tarda en presentar, pero no va a pasar esto así, va a tardar más de 7 días en hacerlo, ¿sí? Todo esto que hace que ya el bacilo de Koch logre tomar tanto los macrófagos que es muy difícil después eliminarlo, ¿sí? Obviamente la célula dendrítica llega al ganglio, llega a la zona paracortical, es importante esto, porque en la zona paracortical es la presentación del epítope antigénico, se lo va a presentar al linfocito TCD4, naif o virgen que se encuentra ahí, y lo que va a hacer, se va a empezar a diferenciar. Muy importante la diferenciación porque acá va a aparecer una de las principales diferenciaciones que es el TH1, ¿sí?
El TH1 es el linfocito que va a estimular y va a producir grandes cantidades de interferón gamma, ¿sí? Y acá entra el interferón, ¿sí? Al producir interferón gamma, el TH1 lo produce él mismo, y estimula también la producción, pero él también es uno de los máximos secretores de interferón gamma. Va a estimular la activación de más cantidad de macrófagos. Estos macrófagos obviamente van a ir dirigidos hacia la zona, hacia el lugar donde está ingresando el Mycobacterium, ¿sí? Y lo que van a empezar a hacer es a rodear todo el... ¿Pregunta? No, ahí está. Ari, ¿querías decir algo? Sí, ¿podrías volver a retomar la parte del interferón? O sea, ya le Sí. presentó el antígeno, ya está presentado, se diferenció en la célula efectora TH1 y el Sí. interferón, ¿dónde entró? El TH1 produce interferón gamma, Ahí va, ¿sí? sí, Vieron que nosotros vimos que la célula plasmocitoide es la principal productora de interferón, ¿sí? Pero sí. el TH1 también tiene la capacidad de producir interferón gamma, porque el interferón gamma, ¿se acuerdan que el TH1 es el que ayuda a la activación de los macrófagos? Bueno, ayuda a la activación de los macrófagos a través de la producción de interferón gamma, que es el que activa los macrófagos. ¿Se entiende, Ari, esto? Sí, lo entendí. Perfecto. Se activan los macrófagos y bueno, y ahí van a ir los macrófagos y van a empezar a rodear, ¿sí? A este macrófago infectado, ¿sí? Lo reconocen al macrófago infectado y lo empiezan a rodear, ¿sí? Y se empieza a formar este famoso granuloma que conocemos, o corona, que le dicen, en donde primero es rodeado por macrófagos, luego va a estar rodeado por linfocitos T y por último por linfocitos B, ¿sí? Esta es la manera que encuentra el cuerpo de contener la TBC, ¿sí? Esto siempre en personas que tengan el sistema inmune que funcione, ¿sí? No estamos hablando de inmunodeprimidos o inmunosuprimidos, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí el mecanismo? Bueno, callo otorga, dice el dicho. TH1 entonces produce interferón, activa macrófago y estimula, obviamente, a que vaya mayor cantidad. Además, obviamente saben que también va a haber TH folicular que va a estimular a la expansión clonal y la activación de linfocitos B, ¿sí? Entonces, van a ir todos hacia el lugar y van a empezar a formar este granuloma, ¿sí? Conteniendo, ¿sí? Al bacilo de Koch y a los macrófagos infectados en su interior. En ese interior se empieza a formar ese espacio gaseoso que conocen, que es ese famoso casium, ¿sí? Que se forma, bueno, eso va a estar contenido en ese lugar. Esto obviamente puede permanecer así, en estado latente se llama cuando está así, no está en estado activo, ¿sí? Pero también puede activarse en algún momento. ¿Qué cosas lo pueden activar? Y lo pueden activar, por ejemplo, DAI. Sí, sabes que entonces yo tengo mal el concepto. Yo entendí que se formaba el granuloma y que cuando había una replicación, no es replicación, no me sale la palabra, cuando se proliferan estos Mycobacterium tuberculosos que están adentro del macrófago, o sea, macrófago infectado, por este motivo la proliferación se vuelve gaseoso en una forma de consistencia de queso blando, lo que va a hacer es que se rompa de alguna manera el fagosoma, no, perdón, El granuloma. el granuloma, sí, ya ahí está ahora, que se rompa el granuloma y sale al exterior. Yo había entendido eso, como que el proceso de gaseoso tenía que ver con que se rompe a causa de que hay mucha proliferación. Bueno, eso es lo que yo entendí. Está muy bien lo que vos decís, es cuando aumenta este espacio gaseoso, ¿sí? Porque se está proliferando, es cuando sucede esto. ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? No, no me marca nadie. Pensé que alguien había levantado la mano. Está muy bien lo que vos decís. Lo primero que hacen los macrófagos van a contener y ahí adentro van a quedar ese macrófagos que están infectados y los micobacterium que van encerrando. Ahí ya se empieza a armar un espacio gaseoso, ¿sí?
pero esto no prolifera, queda encerrado ahí en ese lugar, ¿sí? Cuando haya algún problema como alguna enfermedad que provoca que debilite el sistema inmunitario, la mala alimentación, ¿sí? Cualquiera de estas cosas, ¿sí? Que algún contagio de HIV que hace que uno entre en estado de inmunosupresión, va a provocar debilitar el sistema inmune y va a provocar que esto prolifere nuevamente, esto que está contenido adentro, que aumente el calcium, obviamente, y se rompa este granuloma y se esparza, ¿sí? Tiene un nombre cuando se esparce, ¿te acordás? Se disemina. Se disemine la TBC por todo el pulmón. Ahí es donde vos encontrás una neumonía diseminada por el pulmón. ¿Se entiende, Dai? Sí, ahora sí. Perfecto. No es que no hay calcium al principio y no es que después hay calcium o que hay mucho calcium, no. Ya de entrada, cuando se empieza a encerrar, vos pensás que ahí adentro va a quedar macrófagos infectados que obviamente van a morir. Y queda Mycobacterium también. Y acordate que esos macrófagos que rodean también se empiezan a deformar y empiezan a aparecer las células gigantes y todo eso que es lo que está rodeando y conteniendo, ¿sí? Mientras uno mantenga el sistema inmune y haya tomado la medicación como corresponde, eso se va a poder mantener contenido. El problema es cuando uno pierde defensas, ¿sí? Por algún otro tipo de enfermedad, ¿sí? Y entra en una inmunosupresión, puede ser por depresión también inclusive, no hace falta que sea una enfermedad estrictamente que ataque el sistema inmune de manera biológica, puede ser algo social también que nos deprima y provoca que nuestras defensas se caen. Claro, en Obviamente, realidad hay lo que decía en la literatura, que había un problema con el tema de la vigilancia epidemiológica, como que en la inmunidad esa vigilancia disminuía a causa de algo, por una condición, y eso propiciaba a que se desarrolle la infección de manera activa. Exactamente. Porque hay un problema muy grande en la vigilancia que hay con respecto a TBC. Bueno, en este momento es todo un desastre, pero así todos los momentos que se trató de abarcar más, nunca se logró contener y dar un acompañamiento real. Es muy complicado porque son mucha medicación la que tiene que tomar la gente y durante mucho tiempo, ¿sí? Para lograr contener totalmente la enfermedad o casi de manera total la enfermedad, ¿sí? Entonces, tenemos el sistema inmunodeprimido, VIH, cualquier problema que suceda, este granuloma se puede romper, pasa a ser activa, la enfermedad se disemina de manera por todo el pulmón e inclusive puede abarcar y atacar a otros órganos, ¿sí? Algo que hay que tener en claro, el bacilo de Koch siempre fíjense que las opacidades, las cavernas, cuando se rompe este granuloma en una RX de tora podemos ver la caverna, ¿sí? Porque es como el pedazo, literal, es un pedazo de pulmón que falta, ¿sí? Que de donde estaba la caverna y estaba contenida por este granuloma que se armó, ¿sí? Y los infiltrados es precisamente esto, cuando se disemina por todos lados. Algo que hay que tener en cuenta es que las personas que, por ejemplo, tienen HIV, ¿sí? O que están inmunodeprimidas ya de por sí, no logran armar el granuloma. Entonces, por lo general, cuando tenés una TBC en una persona con HIV, normalmente ya de entrada se va a ver una neumonía diseminada. No se van a formar por lo general las cavernas, ¿sí? Va a ser muy difícil directamente, ya el virus se esparce y suele tomar casi todo el pulmón. Otro tema es que siempre por lo general se suele ver en las zonas altas del pulmón, ¿sí? Porque acuérdense que es aerobio estricto el bacilo, ¿sí? Entonces las zonas en donde mayor oxigenación tiene el pulmón y están más libres siempre son las zonas apicales o superiores, ¿sí? Ari, o los que tocaron TBC, ¿cómo se sienten con lo que hablamos, con lo que charlamos recién? ¿Tienen esto? ¿Hay algo que no tenían? ¿Hay algo que necesitan rever? ¿Algo de lo que dije que no se entendió? ¿Alguna pregunta específica? No, bien, creo que tengo como mucho. Bien, traten de que no sea mucho a la hora, cosas claves, ¿sí? Gracias, Lau, ahí vi que Lau también puso perfecto. Cosas claves traten Mira, Ari, ¿estás por ahí, Ari, todavía? Sí, estoy acá, estoy acá. Ahí Lau pide si le repetís lo del tratamiento, por favor. Sí.
El tratamiento era que sería, lo que inhibe. La rimpancicina inhibe la síntesis de ARN. La isoniazida inhibe la síntesis de ácidos micólicos. La piracinamida inhibe la síntesis de membrana bacteriana y el etambutol inhibe la incorporación de ácidos micólicos a la pared. Perfecto. ¿Pudiste anotar, Lau? Con respecto a lo que estábamos hablando de los granulomas, El último dice si se lo repetís de vuelta, perdón, Ari. dale, sí. El etambutol era que inhibe la incorporación de ácidos micólicos a la pared. No se olviden de los ácidos micólicos, se lo preguntó en los parciales, lo preguntó en los recuperatorios del primer coso, es fundamental porque es el que permite la tinción de Cien-Nielsen y es por lo cual no es ni gran positivo ni gran negativo, es un bacilo alcohol ácido resistente, ¿sí? Entonces es a causa de estos ácidos micólicos, fundamental en el Mycobacterium, ¿sí? Y acuérdense que mico es de micólicos, ¿sí? Decime, Ari. Sí, ¿Cuánto al granuloma? ahí tenía dos preguntas. Primero, Sí. viste que preguntaron lo de mico y ahora vos estás comentando que lo era por lo de los ácidos micólicos. Me llegó una info ahí en el grupo que leí, que no sé si está bien, que se decía mico porque el cultivo era muy parecido a lo del hongo, porque una chica dijo lo del hongo y la profesora la bochó, como que estaba mal. No, el problema es que la chica yo no quiero hablar pavada porque no estuve presente, pero la chica Sí. dijo que era un hongo directamente. ¿Se entiende? Ah, Le preguntaron por qué era mico y dijo porque era un hongo. ¿Se claro, porque entiende? yo busqué y en el cultivo que se le hace al Mycobacterium es muy parecido al de un hongo, o sea, es tardío o algo así como un hongo, y por eso Eso también se le puso ese nombre. lo aclaró Silvia en el video, lo dice Silvia en el video. Lo que vos estás diciendo lo dice así Silvia en el video. Aclara que es a causa de que se compara el cultivo con el cultivo de hongos. Ah, listo, entonces estoy bien en eso. ¿Está? Sí, exactamente. Por eso, el problema, yo no estoy seguro, vuelvo a decir, porque no estuve presente cuando le tomaron a la chica, no tengo la menor idea. Pero lo que tengo entendido es que la persona que dijo que era un. Le preguntaron por qué mico y dijo porque era un hongo el bacilo. ¿Se entiende? Eso fue lo que Sí. tomó mal Silvia. Ah, O sea, listo. la respuesta sería que es por los ácidos micólicos que lo que hacen es no permitir la tinción. ¿Sí? Y que al principio se creía que era un hongo de inicio. Ok, ¿Sí? sí. Hola Sergio, ¿cómo estás? Ezequiel te habla. Perdón, entré un poquito Dime tarde. ¿Hablaron algo del complemento acá en este caso? No hablamos de complemento en TBC, hablamos de interferón en TBC. Ah, entonces el complemento en este caso no nos activa nada. Es una bacteria intracelular. Yo no sé, capaz que tiene alguna función el complemento, pero la función que Silvia orientó fue interferón. ¿Sí? Inclusive los chicos que rindieron el lunes y el martes usaron interferón gamma para dar la respuesta y estaba correcto. Ah, dale, claro, sí, porque se comporta como un virus, sería cuando es intracelular, ¿verdad? Claro, es una bacteria intracelular. Obviamente, cuando se la presente la célula dendrítica al linfocito TCD4 en la zona paracortical, se va a diferenciar en TH1. El TH1 produce interferón gamma que activa macrófagos, que son los que se necesitan en esto. ¿Sí? Bien, dale, Para claro. formar el granuloma y contenerlo. Bueno. Algo ¿Algo que más por de ahí TV? sirve, que lo estuvimos hablando de los granulomas, habían preguntado sobre las capas de este granuloma, como para que se identifiquen bien qué hay en cada capa. Lo tiro como dato, por ahí sí. Tíralo. ¿Lo tenés ahí anotado, Ari?
Sí, lo tengo. Es lo que estuvimos hablando, que en la capa externa teníamos los linfocitos. Sí. En la capa media teníamos, bueno, los macrófagos modificados, las células gigantes multinucleadas, las espumosas y las epiteloides, y en el núcleo el macrófago que está agarradito. Exactamente, el macrófago infectado, por decirlo así, ¿sí? Bueno, nada, y rodeado por linfocitos T y B, eso también, ¿sí? Que lo dijo ahí al principio Ari. Los dos están ahí. Bueno, no se hace una capa externa de fibrina. Vos sabés que por fuera se hace como una capa de colágeno, Lau, pero Silvia no se echó. No le importa. Ella dijo, ¿cómo es cuando habló de las células? El dogma, dijo. El dogma, ¿no? Sí. El dogma de TBC dijo linfocitos. Los macrófagos en la inmunidad innata y linfocitos TCD4 en la adaptativa. Perfecto. Los macrófagos en inmunidad innata y los linfocitos TCD4 en la adaptativa. Ella dijo que era el dogma de la inmunidad en TBC. Sí, también lo nombraron como paradigma, ¿puede ser a eso? Sí, es lo mismo. Dogma, paradigma, dogma central. Listo. Cualquiera de esos que diga está bien dicho, Ari. Listo. ¿Sí? Son términos similares. Bueno. Lau, no sé, repetilo porfa, ¿qué sería, Lau, lo que habría que repetir? Lo del dogma. De que dijo que el dogma o paradigma, como dijo Ari acá, es en la inmunidad innata, ¿sí? Son los macrófagos, y en la inmunidad adaptativa el linfocito T CD4, ¿sí? Obviamente el TCD4 se diferencia en TH1, pero, y obviamente también en TH folicular para estimular la producción de los linfocitos B, pero lo principal es eso, macrófagos y TCD4, ¿sí? Ulises, hola, buenas, ¿me podés explicar lo de interferón gamma? Bien, cuando la célula dendrítica presenta, para que acepto a Flor, admitir, ahí está. Cuando la célula dendrítica presenta, ¿sí? El epítope antigénico, ¿sí? Al linfocito T en la zona paracortical del ganglio, el linfocito CD4 obviamente va a reconocer esto a través de su receptor TCR. No entro mucho a explicar esto porque creo que se lo deben acordar o era como lo más básico. Acuérdense que los linfocitos T reconocen epítopes antigénicos únicamente proteicos, no se olviden de eso, que la célula dendrítica es de la inmunidad innata, no es adaptativa, es innata, y va a ser el puente con la inmunidad adaptativa porque es la que presenta a los linfocitos T, ¿sí? En la zona paracortical, que es la zona T, ¿sí? Y ahí va a presentar al linfocito CD4. El CD4 no es que tiene una forma sola de actuar de inmunidad, sino que se va a diferenciar. Una de las diferenciaciones que va a tener es el TH1. ¿Se acuerdan que está el TH1, TH2, TH17, TH folicular? Bueno, en este caso el principal, el que más nos importa, es el TH1. ¿Por qué? Porque cuando se diferencia en TH1, el TH1 puede secretar interferón gamma. Este interferón gamma lo que va a hacer es activar a mucha cantidad de macrófagos, ¿sí? Y principalmente siempre el TH1 es el que se trata de activar, se trata de diferenciar para las bacterias intracelulares también. Y en este caso estamos ante una bacteria intracelular. Entonces se va a estimular la producción, la diferenciación de TH1 para que éste secrete interferón gamma, y este interferón gamma va a activar una gran cantidad de macrófagos que van a ser necesarios para formar el granuloma, la contención del Mycobacterium. ¿Se entendió ahí, Ulises? Perfecto, listo. Bueno, ¿algo más de TBC para preguntar? ¿Alguna duda que haya quedado colgando? ¿Tienen los estudios? ¿Tienen? Sí, Leo, decinos. ¿Podrías explicar eso, lo de la IgA? Lo de... Porque no lo entendí muy bien. ¿Lo del MALT? Lo de la IgA secretora. Perfecto. Sí, sí.
Sí. Esto es así. El trípode defensivo, ¿sí? Está compuesto, obviamente, por mucus entre las células del endotelio. Sabemos que hay células caliciformes, que esas producen mucus, ¿sí? Después también va a haber las células del endotelio van a producir péptidos microbicidas, como la lisocima y la lactoferrina, ¿no? Que van a intentar degradar a las bacterias que ingresen. Y después, aparte de esto, por debajo del endotelio, hay una zona que se llama MAL. ¿Qué significa MAL? Tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Sí? Está escrito al revés en inglés. ¿Sí? Tejido linfoide asociado a mucosas. En esta zona se van a encontrar plasmocitos. ¿Qué son los plasmocitos? Son linfocitos B que maduraron a su forma más última, que tienen la capacidad de tener mucho retículo endoplasmático y producir muchas anticuerpos. ¿Qué anticuerpo produce este plasmocito que se encuentra ahí por debajo del endotelio en el MALT? Produce IgA. Esta IgA se llama IgA secretora cuando sale recién a la luz. A la luz yo me refiero cuando no está dentro de la célula, digamos, atraviesa, está abajo de la célula, ingresa a la célula la IgA, atraviesa toda la célula y la expulsa hacia las vías respiratorias, ¿sí? Para encontrarse con las bacterias e intentar neutralizarlas, ¿sí? ¿Y por qué es secretora? Porque cuando atraviesa, digamos, sale del MALT, llega, digamos, el plasmocito libera la IgA, sale de ahí del MALT y llega al endotelio para que lo atraviese y salga hacia la luz, ¿sí? Para poder atravesar eso necesita un receptor que está en la membrana. Ese receptor tiene una parte secretora que se lo va a donar a la IgA para que pueda ser secretado hacia la luz, ¿sí? Y una vez que es secretado a la luz, tiene esa actividad neutralizante contra la bacteria, ¿sí? No sé si se entendió un poquito más ahí. O sea, que necesita el receptor transmembrana para poder pasar. Exactamente. Okay. Vos imaginate que hay una capa arriba que es todo el epitelio, ¿no? El endotelio. Y abajo de eso hay algo que se llama MALT. Es decir, que es el tejido linfoide asociado a mucosas. Ahí abajo va a estar el plasmocito. Y cuando sea liberado, tiene que salir para arriba, atravesar al endotelio. ¿Cómo lo atraviesa? Gracias a este receptor que está en la membrana, en la parte de abajo de la célula endotelial, y le presta su parte secretora para que pueda ser secretado hacia la luz. Cuando me refiero hacia la luz, es hacia el espacio vacío, ¿se entiende? Hacia afuera. No sé si se entiende esto, Leo. Sí, esa parte la entiendo. Perfecto. Bueno, a ver, hola Silvia, en el video mencionó que la disposición de las células, anuloma era macrófagos, células epiteloides, las multinucleadas, luego la corona de linfocitos B y T, en el centro estaba la bacteria. No se dijeron de otra forma. Sí, acá lo que estás, yo explico algo como para que no quede, porque Ari quizás lo explicó con macrófagos directamente, sepan que las células, estas epiteloides multinucleadas, son macrófagos que se van deformando, ¿sí? Así que no hay mucha... Si ustedes dicen que, que en el centro se encuentra el Mycobacterium o los macrófagos que están infectados, rodeados por macrófagos y por linfocitos B y T, está bien, ¿sí? Después, si quieren y tienen ganas, se pueden poner a estudiar exactamente qué nombre se le da a cada uno de los macrófagos que tienen de camino, ¿sí? Cuando hablas de células multinucleadas, son estas exactamente. Son macrófagos que se van deformando a causa de estar expuestos al Mycobacterium de manera externa y algunos de manera interna también, ¿sí? Receptor por origen la membrana celular no endocito. Eliala Cobeco. Entonces no tiene relevancia los linfocitos TCD8. Mira, en cuanto a lo que hacen la apoptosis, como los natural killer y la CD8, Silvia hizo un comentario en el video, no lo profundizó, lo dijo muy por arriba. Dijo que las células que obviamente estén tomadas por los Mycobacterium, ¿sí? Van a presentar daños, van a presentar DAMS, es decir, daños moleculares asociados, daños moleculares,
creo que no me acuerdo asociados a qué, pero presentan DAMs, y que estos iban a ser inducidos a la apoptosis. Eso lo aclara en un video, sí, pero no entró ni un poquito en eso, Eli, ¿sí? Yo no entraría con CD8 en este caso. Sí. Eso lo explicó porque tenía que ver más con el dogma en general, el dogma antituberculoso, Claro. o el paradigma. Con eso solamente lo explicó porque aparece en el gráfico que dicen que ellos como que reciben una señal de que tienen que activarse y lo hacen, y además de que la micobacteria tiene esta particularidad de que es intracelular. Solamente eso dice, no mucho más. Exactamente, ahí está Eli, ahí justo como lo dijo Dai, está al igual. Es como por qué se activan los CD8, se activarían porque van a estar viendo células que están presentando daños. Obviamente acuérdense que cuando son intracelulares hay que eliminar a la célula directamente, ¿sí? Sucede un poco como los virus. Acá pasa algo medio raro porque la célula ingresa adentro y lo empieza a dominar al macrófago. No sucede como en todas las otras células. Por eso se necesita formar este granuloma, ¿sí? No, sí, ella no hizo base en ninguno, en nada específico en cuanto a receptores, ¿sí? Porque lo que hay que tener bien en cuenta es PAMS y RRP, ¿sí? Acuérdense que la mucosa no es un tejido neutro, es un tejido que realmente estimula las defensas. Por ejemplo, cuando el Mycobacterium ingrese y se encuentre con el trípode defensivo, también en la mucosa va a haber RRP, ¿sí? Receptores de reconocimiento, ¿sí? Que van a detectar al Mycobacterium y van a estimular que se produzca mayor cantidad de péptidos microbicidas, mayor cantidad de mucus. Así todo, si logran atravesar esto y llegan hasta el macrófago alveolar, obviamente el macrófago alveolar también cuando la intenta fagocitar, que al final no la fagocita, solamente la ingresa a su interior, ¿sí? Intentándola fagocitar, pero no la puede destruir, también lo hace a través de RRP, ¿sí? Tiene receptores de reconocimiento de patrones, ¿sí? Bien. Creo que estamos con TBC, ¿no? ¿Quieren que hablemos un poquito de VIH ahora? No sé cómo están ahí. Sí, sí. ¿Hay casos de VIH en el grupo? Sí, Sí, yo también. Perfecto. ¿Alguien tiene un caso que haya armado ahí? Sí. Así lo leemos. Dai, ¿vos pudiste armar el caso? Sí, lo tengo que buscar. Dale, tranqui, no sé. Bancame esa. Pero igual te lo comento Miner, más o menos, era de una paciente que consultaba por primera vez al consultorio porque quería hacerse el testeo. Nunca se lo había hecho, tiene 21 años, múltiples parejas, y después hace un comentario a la doctora diciéndole que ella con una de sus amigas comparte agujas cuando se drogan cada tanto cuando vuelven de las fiestas electrónicas. La doctora procede a realizarle, yo te lo cuento más o menos porque lo tengo que buscar, procede a realizarle el test rápido. Yo le puse el oral y después le puse el oral le da reactivo, entonces le pide un ELISA, le da reactivo, a lo que la paciente le responde que entonces no entiende, ¿tiene o no tiene el virus? Lo que le dice la doctora es que para poder confirmarlo necesita una carga viral, que en el mientras tanto no puede confirmar con 2 reactivos. Bueno, era básicamente eso. Después viene el resultado de la carga viral, le da 550 de la célula de la CD4, le explica la importancia del cuidado con el uso de barrera en las relaciones sexuales y el no compartir agujas, porque como que no va a tratar la adicción, sino el método de que no se siga infectando. Le indica antirretrovirales y la vuelve a citar en 2 semanas. Perfecto. Detallito ahí, la carga viral no tiene que ver tanto con los CD4. La carga viral es la proteína P24. ¿Sí? Ok. ¿Esto lo tenías así, Dai, o no? No tengo el caso acá, pero Listo. sí. La carga viral es una cosa, que está perfecto que le pida carga viral, eso es hermoso. Pero también le pedís recuento de CD4, que son 2 cosas diferentes.
La carga viral es para ver la cantidad de carga viral que tiene precisamente en el cuerpo y el recuento de CD4 es para ver cómo la viene controlando el cuerpo. Ok, ¿te acordás el valor como para ponerle o no hace falta? Carga viral, te lo busco y te paso algún valor, no hay problema, pero que le pongas 10.000, ya está. Que haya 1 ya indica carga viral, no importa. Ok. Pero el CD4 sí tenés que saber que menor a 200 es un problema porque ya estamos hablando de SIDA. O cuando hay alguna enfermedad oportunista, no importa el recuento de CD4 que tenga, ¿sí? Bueno, hablamos un poquito de VIH rapidito en el camino y ustedes cualquier cosa me van frenando. Si hay alguien que tenga un caso y lo quieras poner, levanta la mano, habla, avisa, así no espere a que cosa, ¿sí? Eli, ¿querías decir algo? Sí. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha? Ah, bueno. Si tiene una infección oportunista, no va a importar la carga viral. ¿Por qué dijiste el recuento de CD4 recién? Entonces, como que... No, si tiene una enfermedad oportunista, no va a importar el recuento de CD4, porque puede estar bien con 550 de CD4, arriba de 500, pero si tiene una enfermedad oportunista... Sí, pero ¿eso no es la carga viral? No, los CD4 es la cantidad de linfocitos CD4 que vos tenés en el cuerpo. Y la carga viral se mide por la P24, que es exclusiva del virus. Ah, ok, entonces menor a 200 ¿Cuántas copias hay en el cuerpo del virus? Exactamente. Entonces es recuento de CD4, claro. Sí, claro, recuento de CD4 siempre las personas que tienen HIV positiva o reactiva. Sí, lo tenía como carga viral, por eso estaba mal. No, carga viral es cuántos virus, lo que dijo ahí recién, no sé quién fue que habló, gracias, es la cantidad de copias que hay del virus en el cuerpo. Listo, gracias. ¿Sí? Por milímetro cúbico. ¿Sí? A mayor carga viral, obviamente se predispone el cuerpo a que va a estar mucho más dañado, todo. A menor carga viral, ¿por qué es importante medir la carga viral? Porque cuando vos das antirretrovirales, lo que se busca es que la carga viral sea 0. Si vos lográs carga viral 0, la persona no contagia. ¿Se entiende? En cambio, el recuento del linfocito CD4 es como tu cuerpo se va a defender de lo que está sucediendo. Si vos tenés muy bajo el recuento de CD4, estás predispuesto a enfermarte de cualquier cosa. ¿Sí? Muy débil de defensas. En cambio, la carga viral es cuánto virus tenés en tu cuerpo. ¿Contagiás o no contagiás? ¿Se entiende? Sergio, te hago una pregunta. Dime. Para saber la carga viral o los CD4, ¿qué estudio se hace? Porque el de citamegalovirus no sé para qué se hace. Si para uno o para el otro. No, el citamegalovirus es otra cosa. Acá, para carga viral, pedís carga viral o pedís PCR. ¿Y para el recuento de CD4? Recuento de CD4, así como lo dijiste. El estudio se llama recuento de CD4. Me parece que lo tenía anotado de otra forma, pero lo tengo que buscar. No, tranqui, buscalo, pero vas a ver que es así. Si vos decís, se pide recuento de CD4 y carga viral, está perfecto. Obviamente hay diferentes técnicas para hacerlo, pero el estudio es ese. Por ejemplo, pedir PCR es pedir carga viral. Vos podés pedir carga viral o podés pedir PCR directamente. ¿Se entiende? Sí. Pero pensé que tenía un nombre el estudio, porque Roland nombró que había un estudio específico. Entonces pensé que ese estudio específico era para el recuento de CD4. No, tranqui, que el estudio, si vos le decís recuento de CD4 está perfecto, no está mal. En el parcial que ellos tomaron de VIH aparecía recuento de CD4. Sí. Pero creo que a mí me preguntaron en el parcial qué estudio se le hace para el recuento. Bueno, si te acordás cómo era la pregunta, lo podemos buscar, ¿sí? Pero lo que yo tengo entendido, inclusive lo que ella siempre habló en los videos, es como el recuento de CD4 tiene que ser mayor a 500, se busca, y si es menor a 200, estamos ante una persona que ya avanzó a SIDA. Sí. Igual lo chequeo, si llego a encontrar otra cosa, lo mando al grupo, ¿sí? Dale.
Bueno, a ver Porque presté las cosas de HIV y no las tengo. Uy, no era momento. Ah. No, pero bueno, no pasa nada. Bueno, Eli, entonces para confirmar si le dio el test, Elisa, pedimos carga viral, ¿no? Sí, primero se hace 2 pruebas rápidas, ¿sí? Eli, y ante 2 pruebas rápidas positivas, o una positiva y una negativa, se pide carga viral, ¿sí? Perfecto, listo. Bueno, hablamos un poquito de VIH rápido, antes que se corte esta, igual termina y hacemos otra más. El virus, cosas importantes que hay que saber. Perdón, ¿puedo cortarte un cachito? Sí, decime. Se llama citometría de flujo. Ahí está, sí, lo conozco. Es el recuento de CD4. Sí, ese estudio es. Ahí está. Bueno, ¿querés anotarlo en el chat? Así queda anotado. Dale, ¿Porfa? ahí lo paso. Dale, gracias. Entonces, el virus, hay que tener cosas importantes a tener en cuenta del virus, es la glucoproteína 120, ¿sí? Que es GP 120, ¿sí? La glucoproteína 41, la proteína 24, ¿sí? Que es la que nos va a dar la carga viral, con la que vamos a medir la carga viral. Y después tenemos proteínas interiores, que es como la integrasa, la proteasa y la transcriptasa inversa. Bueno, ¿por qué es importante todas estas proteínas que nombramos? Porque, bueno, los antirretrovirales van a laburar precisamente sobre esta. El virus ingresa, ¿sí?, a la célula. Acuérdense que el virus ingresa al cuerpo por transmisión, ya no lo vamos a hablar, vía sanguínea, por prácticas sexuales sin cuidado, ¿no? Una vez que ingresa el virus al cuerpo, la célula se va a poder ir a adherir a la célula dendrítica por un receptor de lectina, porque estamos hablando de un virus. Al hablar de un virus, decimos, ¿qué hace la célula dendrítica acá, no? Porque, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene un receptor de lectina que hace que se adhiera el virus a la célula dendrítica. Cuando se adhiere, la célula dendrítica lo endocita, ¿sí? Cuando lo endocita, en vez de procesarlo, ¿sí?, para hacer su presentación antigénica, su epítope, no lo puede procesar. Lo guarda en una vesícula entero, sin poder procesarlo. La célula dendrítica viaja hasta el ganglio, llega a la zona paracortical y se lo presenta al linfocito T. Pero se lo presenta entero al virus, no se lo presenta procesado. Y cuando se lo presenta al virus, al linfocito T, hay algo que nos importa, por eso la glucoproteína 120, porque va a pasar a ser el ligando, ¿sí?, para los receptores que tiene el linfocito T, ¿sí?, el cual se van a adherir a esta glucoproteína y aparte van a actuar unos correceptores de quimiosina, que pueden ser los R5 o X4, que son muy importantes, recuérdenlo, ahora en un ratito explicamos por qué, que van a ser los receptores y la glucoproteína 120 va a ser el ligando, ¿sí? Acuérdense que todo, siempre lo dice Silvia, se da por receptores y por ligando. Esto es lo que le permite al virus ingresar, ¿sí?, dentro de la célula. Una vez que ingrese dentro de la célula, este virus lo que va a hacer, sí, decime, C. Sí, quería saber, viste que vos dijiste que R5 y X4, ¿no? ¿Son receptores? Correceptores. Correceptores. Ah, ¿y receptores cuáles serían? ¿O no hay? El receptor siempre es el linfocito CD4. El CD4 tiene un receptor, siempre que se une, acordate que se une con el BCR, el TCR, ¿sí? A la célula dendrítica, ¿sí? Que lo presenta con complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí?, a esto. Y en vez de llevar un epítope antigénico, lo que va a llevar ahí va a ser el virus entero, ¿sí? Sí. Y entonces es el receptor del linfocito CD4 es el TCR, en el cual la glucoproteína C120 se puede adherir y puede ingresar. ¿Se entiende? Sí. Ah, listo. Y aparte hay correceptores de quimiosina que también ayudan a esa unión, ¿sí? Para que pueda ingresar adentro, ¿sí? Sí. Ah, gracias. Una vez que ingresa,
adentro, el virus, lo primero que hace es la etapa de denudación, ¿se acuerdan? Que se desarma en todas sus partes, porque necesita replicarse, ¿sí? Acuérdense que es un virus ARN ¿sí? Entonces, lo primero que necesita hacer es empezar a replicarse. Se denuda, se desarma en pedacitos, todas sus proteínas, todas sus partes se desesperan. Ahí está, el linfocito C4, ahí está. CD4, perfecto, Lau. Ahí Lau anotó bien el nombre del receptor, ¿sí? TCDR CD4 es el nombre completo, pero con que le digan el CD4 está por demás bien, ¿sí? Bueno, ingresa a la célula, lo volvemos a repetir por las dudas, el ligando es la proteína, glucoproteína 120, el receptor es CD4, TCDR4, ingresa a la célula, obviamente ingresa por endocitosis, una vez que está en el interior de la célula empieza el denudamiento para empezar la replicación del virus. El tema es que es un virus ARN y necesita ingresar al núcleo de la célula para replicarse. Entonces, ¿cómo se replica si es ARN y no puede ingresar al núcleo? Ahí es donde empieza la utilización de la transcriptasa inversa, ¿sí? Acuérdense que la transcriptasa inversa lo que va a hacer es generar al revés, ¿sí? Va a cambiar, va a pasar de ARN a ADN, en este caso, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es este virus ARN transformarlo en ADN para que pueda ingresar al núcleo, y una vez que ingresa al núcleo este ADN, ahí va a laburar otra proteína, que es la integrasa, que es la que hablamos recién. Por eso es tan importante. Esta integrasa va a permitir que el ADN que se creó gracias a la retrotranscriptasa, junto al ADN del genoma humano, el nuestro propio, se unan, ¿sí? Y empiecen a sintetizar ARN viral, ¿sí? Y se va a empezar a sintetizar ARN viral y se va a liberar por afuera del núcleo el ARN viral para luego volver a ensamblar el virus. ¿Se entiende lo que hace acá la retrotranscriptasa y la integrasa? Bueno, bien, ahí Lau puso que sí. Cualquier cosa, si no lo entienden, pregunten, si no se queden con dudas. Yo no estoy ayudando hoy con ayuda a memoria, ni imágenes, ni nada, porque entiendo que mañana ustedes no van a tener imágenes. Entonces, a la fuerza hay que tratar de imaginárselo en la cabeza. Por eso hoy no estoy usando ayuda de imágenes, como para complejizar un poquito todo. Entonces, una vez que se copia este ARN, obviamente, empieza a laburar la proteasa, que es la otra proteína que hablamos recién, importante, y va a empezar a retrotranscriptasa, se transforma el ARN en ADN. Sí, Ulises, exactamente. El virus que ingresa es ARN. Vos necesitas que este ARN ingrese al núcleo, ¿sí? De la célula. El ARN no puede ingresar al núcleo de la célula. Entonces la retrotranscriptasa transforma el ARN en ADN para que ingrese al núcleo. Una vez que ingresa al núcleo, la integrasa lo une junto al ADN nuestro, de nuestro genoma, y empieza a sintetizar nuevamente ARN, que este sí va a salir del núcleo para que se empiece a crear nuevas copias del virus. Estas nuevas copias se producen a través de la proteasa, que empieza a sintetizar las proteínas necesarias para poder formar. Obviamente se empiezan a formar un montón de copias del virus, ¿sí? Y que pueden volver a ingresar, a hacer todo ese trabajo de otra vez, ingresar al núcleo y volver a replicarse, como también pueden ser liberadas, ¿sí? Ahí hago otro mito, que se corta.